Bienvenidos a la noticia de la semana, el placer de encontrarnos en este espacio para analizar y reflexionar los temas ocurridos en los últimos 7 días. Y vamos a comenzar con uno que es sin lugar a dudas muy cruel y que tiene que ver con algo que ocurrió en los Estados Unidos. Ese atentado en Manhattan que dejó 5 víctimas fatales, ellos rosarinos, y que esta semana tuvo su epicentro porque los cuerpos provenientes de los Estados Unidos arribaron a Rosario. Allí podemos decir que fueron despedidos por amigos de los fallecidos y que con profundo dolor una gran multitud los acompañó hasta su última morada. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchit, realizaron un homenaje recordando a las víctimas y lamentando lo que el terrorismo le hace al mundo, al tiempo que pidieron no dejarnos ganar por el miedo, porque es en definitiva lo que estas personas buscan. Otro de los temas de la semana que da para el debate y que además va a seguir generando novedades es esta cuestión de las escuchas telefónicas al ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, quien en los medios de comunicación negó haber cometido algún delito de cohecho o tráfico de influencias. Además, atribuyó todo el operativo a manos oscuras que no quieren la reforma policial. A su término, también los jueces fueron quienes se pronunciaron en torno a este tema, aduciendo no conocer que el número investigado era el del ministro de Seguridad. Pero ahora el Ministerio Público de la Acusación tiene 3 presentaciones contra los fiscales que hay que investigar justamente para determinar de qué manera se dieron estos hechos que generaron un grave conflicto institucional en la provincia de Santa Fe y que nuevamente enfrentan a la cartera de seguridad con la justicia. Vamos seguramente la semana próxima a comentarles más novedades en torno a un tema que es muy complejo y que tiene muchas aristas. Esta semana nos vimos profundamente conmovidos por 2 hechos. El primero de ellos es el pedido de emergencia de un órgano, el corazón para Justina, y por supuesto toda su familia y sus amigos solicitando que aparezcan donantes que puedan ser compatibles y que justamente le den la posibilidad a Justina de seguir viviendo. Paralelo a esto, un hecho de violencia generó la muerte de una niña, en este caso Abril, quien murió violentamente en el hospital tras ser atacada y baleada. El asesino reconoció que se le escapó el disparo. Su familia decide donar los órganos, pero son inviables por la forma en la que falleció. De todas maneras, la familia de Justina agradeció profundamente este gesto de solidaridad y disparó que hablemos sobre el tema, que conozcamos un poco más en profundidad qué significan estos hechos y cuán importante es que nosotros seamos donantes voluntarios y ratifiquemos nuestra posición. Por eso recibimos al director de El Cudayo. Está con nosotros el doctor Martín Cuesta. Bueno, esta semana fuiste motivo de consulta a raíz de hechos que nos conmovieron muchísimo. En primer término, la búsqueda desesperada a través de una emergencia nacional en el caso Justina, y después esta difusión de inmediato que se dio tras la muerte de Abril, antes de confirmarse inclusive si podía donar órganos. Sí, esto es lo que nos lleva a pensar o a seguir pensando en la escasez de órganos y tejidos para trasplante que actualmente tenemos en el país. Esto no es de hoy ni de esta semana, sino que viene de hace unos años. Por eso es que en Santa Fe hace 5 años implementamos unas estrategias a partir del lineamiento del Ministerio de Salud para aumentar la cantidad y la calidad de los órganos que estén dispuestos para el trasplante, para poder salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando uno entiende quizás desesperaciones y momentos extremos que pueden pasar familiares, lo que hay que entender es que es un problema que lo podemos llegar a solucionar si construimos entre todos una sociedad donante. No es de un día para otro, si bien, como te digo, en la provincia estamos muy bien posicionados en cuanto no solo en la cantidad, a la cantidad de órganos que se procuran, sino también en cuanto a la difusión de la temática y a la comunicación hacia no solo el personal sanitario, sino también hacia todo el tema académico. Estamos en la universidad también obteniendo un lugar importante
Pero es paso a paso, estamos muy contentos, pero no estamos para nada satisfechos, porque esto es una carrera contra el reloj que tenemos, siempre vamos de atrás. En la Argentina se producen por día, cada 8 horas se produce un trasplante, pero cada 6 horas ingresa un paciente a lista de espera. O sea que siempre vamos a ir en desfasaje, y eso que hemos aumentado, como te digo, en los últimos 5 años hemos llegado a duplicar la cantidad de donantes. Sí, yo me imagino que en tu lugar y analizando los hechos por ahí surge esto de sentir que falta por hacer, pero si uno mira hacia atrás, y yo lo recuerdo muy bien, al principio la gente era muy temeraria de donar órganos, tenía miedo que se destinaran a otra cosa. Ahora eso no aparece, por lo menos en el trato, cuando uno habla sobre el tema no aparece esta cuestión. Lo que sí, claro, todavía falta esa ratificación de voluntad, el decir me tomo un tiempo para pensar que realmente esta decisión no se la tengo que dejar a mi grupo familiar, que realmente no hay que salir a buscar un órgano desesperadamente. Yo veía, por ejemplo, mucha gente que decía, comparten urgente porque buscamos un corazón para Justina, como si el corazón iba a aparecer mágicamente a través de una campaña en redes. Pero esto es la desesperación que cada uno asume teniendo en cuenta que podría pasarle algo parecido con un familiar. Con lo cual, son situaciones que hay que aprender a manejar también. Me imagino que la incursión de las redes sociales en esto cambia un poco el paradigma de informar sobre la donación de órganos. La tecnología, como todo avanza, uno lo ve con los hijos que avanzan y te avasallan y te muestran y te enseñan y todo, y bueno, entonces no hay que negarse. El tema es saber encauzarlo y saber encarrilarlo y usarlas a favor, pero no a favor de uno, sino a favor nuestro, a favor de la sociedad. El compartir imágenes o pedidos extraordinarios no van a ser, como vos bien decías, que aparezcan por arte de magia un órgano, un tejido. Lo que sí hay que compartir o lo que sí hay que transmitir es que cómo se soluciona generando el compromiso social que debemos asumir, que es el de una sociedad donante. Cuanto más muertes existen todos los días, y si esas muertes, que muchas veces son absurdas, son innecesarias, y otras inevitables, si se pueden transformar esa mayor cantidad de muertes en mayor cantidad de órganos procurados para poder salvar otra vida, es mucho mejor. A eso es donde hay que apuntar. No hay que desear que otro solucione el problema. El problema está en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿cómo ayudamos? Bueno, informándonos. Una vez que nos informamos, lo que hacemos es manifestar nuestra voluntad hacia la donación. Y vamos a estar ejerciendo nuestro derecho que nos da la ley, que nos dice que toda persona mayor de 18 años debe manifestarse en vida acerca de la donación de órganos, por sí o por no. Si no se manifiesta, la ley lo presume donante. Bueno, nosotros queremos que todos sí se pronuncien. A favor o en contra, uno también es respetable, claro, pero que la decisión, si es negativa, que sea de una forma que antes se haya informado. Bueno, y trabajar sobre esas personas que dicen que no, informado, para que quizás nos den un punto de vista que nosotros podamos amoldarnos y demostrarles que es necesario para todos. Te juro que tratando del tema esta semana, mucha gente me preguntaba cómo podía hacer para manifestar su voluntad de donar. Ya habíamos hablado, así que tenía todos los elementos para poder comunicar esta cuestión, y muchos también me decían esto de por qué no pudo Abril donar sus órganos. Entonces uno le explica rudimentariamente, ¿no? Que se trata de una cuestión que tiene que haber compatibilidad, que los órganos tienen que estar preparados para ser donados y demás, pero la gente es como que se queda esperando que como tamaño de decisión de los padres no pudo hacerse efectiva. ¿Qué se le puede decir a la gente que pregunta esta cuestión? Bueno, para que una persona, el donante puede ser vivo o puede ser cadavérico. Estamos hablando acá de casos cadavéricos. La donación de donantes cadavéricos no puede ser dirigida primero, no puede ser dirigida, no se dona a quien se quiere, sino a quien se puede. Y tampoco se recibe quien quiere, sino quien puede. La donación del donante vivo es otra cosa, eso sí puede ser un donante vivo relacionado, pueden saber a quién se le dona, ¿no es cierto? En los casos en que el donante es fallecido, puede ser fallecimiento bajo criterios neurológicos, es decir, muerte cerebral, o bajo parada cardíaca directamente. Una persona puede donar órganos cuando la muerte se produce bajo criterios neurológicos. En este caso conocido no se había llegado al caso de muerte cerebral, únicamente había sido tuvo una parada cardíaca. Claro. Entonces era inviable no se pudo ni realizar pruebas de compatibilidad porque no había
pero no para quien estaba esperando, en este caso conocido, sino para cualquier persona, no se pudo. Claro. Eso es importante saberlo también, porque tiene que ver con otras cuestiones. Uno tiene que manifestar su voluntad y después los que saben tienen las herramientas para saber si se puede o no hacer la prueba de compatibilidad, si es que se puede donar o no, ¿no? Es un proceso muy complejo. Es muy complejo, es muy largo, se podría sintetizar. Lo primero es que tenemos que ser donantes. Entonces, el día que nos toque, lo que van a hacer médicos van a ir y van a evaluarnos a ver si a certificar el estado de muerte cerebral. En ese caso, lo que se hace es se fija la voluntad si éramos donante o no. Si éramos donante, se habla con nuestra familia, se nos dice, ¿su familiar era donante? Bien, listo. Bueno, entonces empiezan todas las pruebas de análisis, bioquímicas, las medidas antropométricas, la edad, el grupo sanguíneo, se busca el ADN de la persona. Todos esos datos se cargan en un sistema informático que es el SINTRA, Sistema Informático Nacional de Trasplante, que es el que brinda, el que regula, fiscaliza, el que le da transparencia a todo el proceso. Argentina tiene uno de los organismos de procuración más transparentes, porque de hecho está en el SINTRA, está en internet, donde todo se puede ver. Todo se puede trazar, se puede ir siguiendo, y a medida, el SINTRA lo que hace es, con todos esos datos que se vuelcan, se van sacando la lista de espera de acuerdo a ese órgano y de acuerdo a las características del donante. O sea que por eso es inviable decir que una vez que yo me muera quiero que mi órgano vaya para tal persona. Eso no se puede hacer. Claro. Y nos queda repasar que también el jueves fue el día de la donación de sangre, y es importante porque esto también es algo que no se produce de otra manera que con el cuerpo de uno, ¿no? Y que esta cuestión de ser solidarios es la única manera que tiene aquel que la necesita de contar con el fluido. Así es. Esto es una donación en la cual uno puede ver el resultado en vida, distinto a la donación de órganos. Lo que es muy importante el día de ayer, porque se conmemora el Día del Voluntario, el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que es el paradigma que se quiere cambiar no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es decir, cambiar lo que es el donante por reposición por el donante voluntario. Es decir, tratar de evitar esos pedidos también extraordinarios que se solicitan tantas unidades de sangre para tal paciente internado en tal lugar, bueno, que son extremados que ya, y entonces salen corriendo un familiar, che, ¿te enteraste que necesita sangre? Vamos a donar, venga, vamos, apúrense. Entonces, para evitar todo eso, a lo que se tiende y lo que estamos tendiendo, y ya sumamos casi 5.000 donantes a nivel provincial, voluntarios de sangre, es que la gente done, se puede donar, cada 2 meses uno puede donar sangre. Esa sangre que se van juntando a través de las colectas organizadas por el Ministerio de Salud, lo que se hace es ir reponiendo, se analiza la sangre toda junta, claro, y se va reponiendo en los distintos bancos, en los distintos efectores, los distintos hospitales, es por esto. Entonces, ante las necesidades, uno va y busca, en el banco de sangre va y busca. Entonces, cuanto más donantes voluntarios, repetitivos, haya, más vamos a poblar, digamos, los bancos de sangre con unidades de sangre. Y entonces menos necesidad de pedidos extremos vamos a tener. Con eso logramos no solo, digamos, la cantidad, sino también darle más seguridad a las unidades de sangre que vamos a transfundir. ¿Y qué se necesita para donar? Ser mayor entre 18 y 65 años, tener, no padecer ninguna enfermedad conocida, y no dejar de desayunar, llevar el DNI y gozar de buena salud. Cuando uno va, lo va a recibir un médico, un técnico, un hemoterapista, que van a hacerle una serie de preguntas más para poder ejercer el derecho para donar. Bueno, esto es importante. ¿Cómo hacemos en ambos casos? Para anotarnos como donantes de órganos y para anotarnos en el caso de querer donar sangre, a modo de cierre para aquellos que todavía no lo hayan hecho y digan, bueno, voy a hacerlo. Bien, en el caso para ser donante de órganos, están las oficinas de Cudayo aquí en Boulevard Zavalla 3361, es en el ex hospital italiano en el primer piso, y también puede ser, si no, por vía web, en el www.cudayo.gov.ar o en la página del INCUCAI, www.incucai.gov.ar, o a través de un 0800-555-INCU, o sea 4628, que es el número de INCUCAI también.
y en todo evento donde nosotros asistimos y estamos, siempre tenemos un stand con actas de manifestaciones de voluntad de donar. Y todos los meses nosotros sacamos la noticia y partes de prensa donde se publican las colectas que se van a realizar en el mes. Entonces lo único que hay que hacer es acercarse, y si no los encuentran, acercarse a las oficinas de Kudai. Nosotros les damos el cronograma de los lugares y los días donde se realizan las colectas. Muy bien, Martín, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. No, gracias a vos principalmente, porque ustedes son un nexo muy importante entre nosotros que tenemos la información y la gente a la que le tiene que llegar esa información. Y por lo tanto es tan necesario como importante la participación de ustedes, en nombre de todas las personas que están esperando, ¿no? Seguramente, muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de la noticia de la semana. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio donde nos permitimos reflexionar un poco más sobre los temas más importantes. El agradecimiento en cámara a Jaime Tepper, a Sebastián Manacero, quien también está en la edición de este espacio, y a Nicolás Dico en la producción, así como a todo el equipo de Litus. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Volvemos la semana próxima con todos los temas de interés. Será hasta entonces y muchas gracias.